Arrancamos motores, el asfalto arde ya. Desde Huelva hasta Almería, la carretera nos llama. Rocky Pepe Contreras, y hay periodista. Así es, una experiencia que estamos llevando Si no a cabo. te fías de lo que te cuentan los grandes Ahí medios escuchas. de comunicación, lo tuyo es Panorama. Te esperamos todos los días en cualquier red social para que sigas la campaña de otra forma, con las verdaderas claves y con una sonrisa siempre. Es la voz de Grok, una de las inteligencias artificiales más avanzadas sobre la Tierra. Es lo que se llama periodismo híbrido, la mezcla del trabajo, del resultado del esfuerzo entre el hombre y la máquina, o la máquina y el hombre. Querido profesor, querido doctor, enhorabuena por su trabajo y por el libro, que ahora tenemos que hablar un poquito del libro, pero sobre todo fundamentalmente porque se ha convertido al final la salud, la sanidad, un concepto más amplio, en el elemento central del debate. Y yo digo y afirmo que no creo que el gobierno de Andalucía, del Partido Popular, sea capaz de llegar con las manos vacías, sin ninguna promesa real y creíble sobre esta historia al día de las elecciones. Yo creo que eso sería el mayor error político cometido por nadie en toda su vida, porque es el asunto que preocupa a todo el mundo, nos preocupa muchísimo. Es evidente que preocupa mucho. Es evidente porque hay 2 millones de personas en listas de espera. La lista de espera andaluza es la mayor de todas las comunidades autónomas. Hay una lista que es la lista de las esperas en pruebas diagnósticas. No ha sido público desde el año 2019, cuando entró el Partido Popular a gobernar, cosa que sí hacen otras comunidades. Es verdad que algunas no lo hacen, pero sí que lo hacen algunas comunidades. Y eso eleva el número de personas que en espera de una prueba diagnóstica, de una intervención quirúrgica o de una consulta externa en el hospital, de 2 millones de personas o probablemente más, ¿no? Con un tiempo de espera para ir al médico de familia en el centro de salud muy elevadas, 10, 15, 25, hasta 25 días. Y por tanto eso es un problema que sin duda alguna no ha sabido atajar el Partido Popular en el gobierno. 3 consejeros ha habido en esta legislatura. Es verdad que Antonio Sanz es un genio de la propaganda y lo ha maquillado todo mucho, pero es verdad que tienen un problema muy importante en la sanidad andaluza, que implica que necesitan una mayor financiación. Por un lado, hay que dedicarle más dinero. Es evidente que necesita mejorar las condiciones de los profesionales, sin duda alguna. La tercera, además, que necesitan una atención primaria que resuelva en 24 o 48 horas la mayor parte de las consultas. Eso es un elemento fundamental. Que las urgencias, por el hecho de que la gente tarda mucho en atención primaria, las urgencias se colapsan, y eso es otro problema muy importante. Que hay que igualar las retribuciones, los sueldos de médicos y enfermeras para darles las condiciones necesarias, y sobre todo en las zonas rurales, en las zonas de difícil cobertura, donde el problema de que no tengan unas buenas condiciones hace que los profesionales no quieran ir y buscan entrar en la privada o irse a otra comunidad. Es evidente que todo eso es necesario, junto con un refuerzo de la salud mental, que es algo fundamental y que necesita una intervención mucho mayor. Decías ahora el hecho de mi libro. Yo acabo de publicar un libro que se llama Más de 11 vidas sobre el suicidio, y la realidad de la no intervención en ámbitos como el de la salud mental, con más recursos, con más apoyo, con más ayudas, con orientadores en el sistema educativo, con un sistema de trabajo en las empresas de bienestar laboral, con un apoyo más global a todo el tema de salud mental. Es evidente que eso no lo van a solucionar. Hay una pregunta que quería hacerte, Juan Carles, y es, ha habido distintas etapas en la historia del SAS. Cuando se te crea el servicio de salud, hay unas circunstancias políticas concretas, hay unas necesidades.
Se viven momentos buenos, momentos malos, pero todo llega a un momento en el cual se va pudriendo y se va viciando. Y eso ocurre justamente con el estallido de la crisis de 2008. A partir de ahí no se levanta cabeza. No se levanta cabeza, pero hay situaciones y situaciones. Yo creo que probablemente, incluso yo diría, lo retrasaré un poco más. Más de 2008 hubo una primera crisis, probablemente la mayor crisis fue posterior, 2014, 2013-2014, con el tema de los problemas de dinero que el gobierno de Rajoy no daba a las comunidades autónomas. Eso fue un problema muy importante, que yo creo que Andalucía lo solventó de una mejor manera. María Jesús Montero no hizo lo mismo que se hizo en muchas comunidades autónomas, y es despedir a profesionales. Aquí no se despidieron a profesionales, al contrario, se aumentaron los profesionales. Es verdad que un buen número se hizo un contrato al 75%, que todo el mundo lo recuerda como una mala historia, pero la realidad es que esa historia es mucho mejor que cualquier otra, por tanto, que el hecho de estar despedido, ¿no? Pero es verdad que en esa época había poco dinero. Yo fui director de la Escuela Andaluza de Salud Pública de 2015, 2 años y medio o 2 años y 9 meses hasta 2017, y en esa época la situación no era boyante, ni mucho menos. Pero la clave es que en ese contexto, y ahí se cometieron errores importantes basados en la fusión de hospitales como un elemento que se planteó de una manera equivocada, probablemente, ¿no? Eso marcó una situación. Por tanto, 2008-2014 más o menos, 2014 a 2018, problema importante por el hecho económico. 2019 a 2026, una crisis mucho mayor porque hay una crisis de gestión. Se cambiaron todos los gestores, eso fue un error importante. Se intentó eh, eh, derribar, destrozar, y se hizo la Escuela Andaluza de Salud Pública, centro de formación y centro de consultoría de la Consejería de Salud y de otras consejerías de las comunidades autónomas, fueran del PP o del PSOE, da igual, pero era un centro muy importante, además de trabajar en países internacionales. Además de eso, yo creo que había un planteamiento de que todo lo que no se hacía en la pública faltaba más privada, y eso me lo han dicho dirigentes del Partido Popular, falta privada en Andalucía, y por tanto se promovió una mayor gestión privada, una mayor financiación de la privada, y eso ha llevado a una desconsideración de lo público, a un hundimiento de lo público. Por tanto, es verdad que hay años de problemas, pero sobre todo estos 8 años del Partido Popular en el gobierno de la Junta han sido muy marcados, y te digo mi experiencia como profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo lo he vivido en mis carnes. Yo he vivido cómo el interés por lo público ha sido cada vez menor, el interés por lo que hacía una institución como la Escuela Andaluza de Salud Pública era cada vez menor, y por eso se planteó una ley que extinguía la Escuela Andaluza de Salud Pública y la metía en un instituto de investigación que al final no se ha desarrollado, pero está así, hecho por el Parlamento andaluz, que aprobó una ley en la cual están metidos, ¿no? Por tanto, situaciones diferentes, con problemas diferentes, y que se han agravado muchísimo con las esperas, que han sido, en estos momentos son mayores que nunca, con lo de la atención primaria, que es un problema mayor que nunca, de antes de 24 a 48 horas a 15 hasta 25 días para tener una cita. Me parece que estamos en dos momentos diferentes, y en un momento muchísimo peor. Y como decía una médico el otro día, yo creo que marca, que también lo comentamos el otro día, una sanidad pública andaluza en la unidad de cuidados intensivos. Y ese es el gran problema de una situación agravada por las decisiones de los dirigentes de la sanidad andaluza. Llevo 48 horas peleando con los microcortes del ancho de banda, con problemas serios, sobre todo cuando tengo comunicaciones con la inteligencia artificial. No lo atribuyo a otra cuestión, a hackers ni a nadie, sino simplemente a déficit de estructuras de comunicación. Y Grok, que colabora con nosotros, había preparado, por indicación de todos y acuerdo de todos, un gran informe sobre la historia del SAS. Él tenía varias preguntas, en concreto 3 preguntas que hacerte, y creo que es
creo que es momento de que Groc, si quieres hacer las preguntas a Joan Carles, va el momento apropiado en este instante. Tú decías que te duele, y me duele a mí, y le duele a cualquiera, que se deje caer de esta forma un proyecto y una idea y una estructura como es el SAS. ¿Qué le preguntarías tú? ¿Qué le quieres preguntar, Groc? Yo le preguntaría a Joan Carles algo directo, sin rodeos. ¿Crees que la sanidad pública andaluza está siendo dejada caer a propósito para que la gente acabe yéndose al privado? ¿O es solo mala gestión y falta de interés real en que funcione? Eso es lo que más me ronda la cabeza con todo esto. ¿Y tú qué le preguntarías a él? Justamente lo mismo. Pues yo creo que hay un poco de las dos cosas. Una, ha habido una intención de un mayor desarrollo de la sanidad privada y por eso ha habido 4.700 millones que han ido a la sanidad privada en estos 8 años, 4.700 millones de euros. Eso es un 75% más dedicado a la privada y eso es muchísimo, sin duda alguna. Y segunda cuestión, yo creo que también es un problema de mala gestión. Las dos cosas, ¿eh? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. En el fondo hay un interés por potenciar la sanidad privada, por desmantelar de alguna forma la sanidad pública, de desmantelar una cosa que está clarísimo son los hospitales comarcales y los chares, están desmantelados de forma muy importante. También el desmantelamiento de la atención primaria en un sentido de estas citas tan alargadas, basadas sobre todo en la pérdida de autonomía de los centros de salud. Si tú no puedes tener la autonomía para dar citas, al final la cita te la hace un call center y un call center no sabe exactamente lo que pasa en tu día a día. Y eso es un problema muy importante. Pero también creo que hay que añadir a esa intencionalidad hay una mala gestión. Yo creo que hay una muy mala gestión. Yo creo que cuando se pusieron en marcha el gobierno del Partido Popular, se pensó que todo lo que había era malo, que todo lo que estaban haciendo eran malos. Se han quedado muy poca gente de esos gerentes, directivos y profesionales que estaban ayudando a la dirección de los centros y eso es un problema que ha agravado la situación. A eso hay que añadirle una terrible decisión y es que los profesionales en estos momentos pueden combinar la pública con la privada y esto ha llevado a una situación imposible a la sanidad pública. Eso me lo comentan muchos responsables de los centros sanitarios, tanto públicos como privados, el perder la masa crítica de profesionales de gran nivel, pues ha llevado a una situación cada vez más dramática para la sanidad pública. Pues segunda pregunta, Groc, ¿qué quieres hacerle al doctor? Me encanta que lo digas tan claro. Esas dos cosas juntas, la intención de potenciar lo privado y la mala gestión, es justo lo que más huele mal. Mi segunda pregunta para Joan Carles sería esta. Si tanto la pública como la privada coinciden en que la compatibilidad está vaciando la pública de sus mejores profesionales, ¿por qué no se ha tocado esa medida en 8 años? Porque lo que cuentas del call center, los hospitales comarcales vacíos y la fuga de talento, eso no es un accidente. Es un sistema diseñado para que falle. ¿Quieres que le haga una tercera o prefieres contarme tú qué más ves desde dentro? Una tercera y concluimos tu tanda de preguntas. Vale. Última pregunta entonces, directa al grano. Con 4.700 millones desviados a la privada en 8 años, ¿qué porcentaje de ese dinero crees que se podría haber usado para blindar la pública y evitar que los mejores médicos se vayan? Porque si la combinación público-privado es el agujero negro que todos ven y nadie toca, eso ya no es mala gestión. Eso es una elección política consciente. ¿Quieres que se las mandemos todas juntas o te apetece que las suelte una a una? Estoy listo para lo que tú digas. Adelante. Pues básicamente yo creo que de los 4.700 millones de euros que se han dedicado a la privada, no ha servido para quitar listas de espera, todo lo contrario, la lista de espera ha aumentado. Por tanto, los 4.700 millones que se han dado a la privada es básicamente la mayor parte
que lo único que han hecho, que han servido, es para enriquecer a la privada, para que la privada crezca, para que aparezcan centros privados como setas, para que los centros privados aumentan su actividad de forma muy importante. Y eso ha llevado a un deterioro de lo público, a un deterioro sobre todo de lo rural, de los centros, de los chares, de los hospitales comarcales y en general de las zonas de difícil cobertura por un lado, y de determinados servicios donde es más difícil encontrar a profesionales que se han ido a otras comunidades, que se han ido a la privada, básicamente porque las condiciones de la pública no son las buenas, no son las adecuadas. Para que la gente tenga las ganas de seguir en la sanidad pública, tiene que tener unas mejores condiciones y también tiene que haber un proyecto. Tiene que haber un proyecto de refuerzo de lo público, tiene que haber un proyecto de futuro, un proyecto de crear una idea que enamore a la gente. Hay que volver a reenamorar a los profesionales, hay que volver a reenamorar a los pacientes, hay que volver a reenamorar a los directivos, porque ante una situación de desamor es evidente que la gente busca en otros sitios donde pueda sentirse mejor tratado. Y eso es lo que está pasando en la sanidad pública andaluza. No me siento bien tratado y, por tanto, me desenamoro y busco otros lugares donde pueda trabajar en mejores condiciones o en mejores sueldos. Y eso es lo que ha pasado en la sanidad andaluza. En la libreta del cole hay futuro por escribir. Hay movimientos serios. El día 9 creo que hay una manifestación en un montón de ciudades de Andalucía con las mareas blancas, las mareas verdes, con toda la gente que defiende lo público por encima de todo. ¿Lo público siempre es mejor que lo privado o hay también algo que decir al respecto? No, lo público siempre es mejor que lo privado si se cuida y se trabaja bien. Y lo que sabemos por estudios científicos es que la privatización aumenta la mortalidad evitable. Y eso es muy grave. En un entorno donde se está favoreciendo la privada, se está favoreciendo la privatización del sistema de alguna forma, se está favoreciendo que la gente tenga más seguros privados. Andalucía es la comunidad autónoma donde los seguros privados han crecido más, la comunidad autónoma donde han crecido más. Desde 2013 la subida es espectacular y eso, en ese sentido, y sobre todo desde 2019, es un incremento muy importante y eso obliga a decir que la privatización, operarte en la privada es sin duda una situación que genera mayor mortalidad evitable. Cuidado. Algún tema sin duda, sí, importantísimo. ¿Algún tema sugerido para mañana para que nos vayamos preparando de todo lo que hay?